Cuando hablamos de terror japonés, la mayoría piensa en películas como Ringu o Ju-On, pero Japón no solo dejó su huella en el cine, también redefinió el miedo en otro medio, los videojuegos. A diferencia del cine, donde somos espectadores, en los videojuegos no solo vemos el horror, lo vivimos en primera persona. Cada decisión, cada pasillo oscuro y cada sonido inquietante se convierten en parte de nuestra propia experiencia. Lo interesante es que muchos de los juegos de terror que conocemos hoy en día, incluso sagas modernas que vienen de Estados Unidos o Europa, nacieron inspiradas por estas primeras obras japonesas. Juegos que hoy consideramos clásicos occidentales, en realidad toman prestadas ideas de atmósfera, diseño y narrativa que fueron sembradas décadas atrás en Japón. Antes de que estos pioneros aparecieran, el terror en los videojuegos era casi inexistente. Existían títulos de acción con monstruos o juegos de aventuras con temática oscura, pero ninguno lograba transmitir un miedo real. Era entretenimiento, no era una experiencia aterradora. Estos primeros desarrolladores japoneses fueron los que se atrevieron a dar el salto, a transformar un simple juego en una pesadilla interactiva. Y es precisamente por eso que hoy te traigo un top 5 de esos títulos que marcaron un antes y un después en la forma de experimentar el miedo, y que siguen inspirando al género incluso décadas después de su lanzamiento. Este es mi top 5 de los videojuegos de terror japoneses más icónicos. Comenzamos con Siren, lanzada en 2003 por Sony, inspirado en leyendas rurales japonesas y películas como Onibaba. Este juego nos sumergió en un pueblo maldito, lleno de criaturas perturbadoras. Su mecánica de slidejacking, que permitía ver a través de los ojos de los enemigos, lo convirtió en una experiencia tensa y única. Aunque no fue un éxito masivo, sí se ganó el estatus de culto y dejó una huella en los fans del terror más inquietante. En entregas tales como Outlast 2, vemos claramente la influencia de Siren en su ambientación en un pueblo rural aislado, rituales oscuros y una comunidad perdida en la locura. La tensión constante y la sensación de vulnerabilidad recuerdan mucho a la propuesta de Siren. En el cuarto lugar está Fatal Frame, también conocido como Project Zero, lanzado en 2001 por Tecmo, inspirado directamente en leyendas japonesas sobre fantasmas y rituales sintoístas. Este juego innovó al darnos un arma insólita, una cámara fotográfica. Con esta cámara, llamada cámara oscura, debíamos enfrentarnos a espíritus vengativos, en una de las experiencias más escalofriantes jamás creadas. La mecánica de la cámara oscura, en lugar de armas tradicionales como pistolas o cuchillos, era la herramienta para exorcizar y dañar a los fantasmas. Al apuntar la cámara hacia un espíritu, el jugador debía enfocar, encuadrar y disparar la foto en el momento exacto para hacer daño. Cuanto más cerca y más preciso el disparo, más daño causaba. Por primera vez, un juego convirtió el acto de fotografiar en un combate real, mezclando tensión, estrategia y miedo. Cada enfrentamiento se sentía como un ritual, y no solo como un disparo al enemigo. Aunque no vendió tanto como Resident Evil, se convirtió en un referente del terror sobrenatural, profundamente enraizado en la cultura japonesa, inspirando a tantas películas y videojuegos de terror que usan cámara en mano. El tercer puesto es para Silent Hill, desarrollada por Konami en 1999, inspirado en el cine de David Lynch y Stephen King. Nos presentó un terror psicológico que marcó época. Sus pasillos envueltos en niebla, sus criaturas grotescas y su historia llena de simbolismo hicieron que los jugadores no solo sintieran miedo, sino también incomodidad emocional. Este título demostró que los videojuegos pueden explorar traumas y miedos internos, transformando el género para siempre. Un título súper conocido por la mayoría, un éxito en ventas que no necesita descripción. Así que aquí te traigo un dato curioso de este videojuego. La tan reconocible niebla nació de una limitación técnica. La PlayStation original no podía renderizar objetos a larga distancia sin causar problemas. Los desarrolladores usaron la niebla para ocultar estos errores de carga que tenía el juego en esa época. Pero rápidamente se convirtió en un recurso creativo que aumentaba la tensión y el miedo. La incertidumbre de lo que se oculta entre la bruma creó una atmósfera opresiva y desorientadora
convirtiéndose en uno de los elementos más icónicos del terror en los videojuegos. Así es como, aun cuando ya no existen estos problemas de carga originales, la niebla, que era solo una solución temporal, se quedó permanentemente en el juego. Deja tu like si no sabías este dato. En segundo lugar, tenemos a un pionero casi olvidado, Sweet Home, lanzado por Capcom en 1989 para la Famicom, basado en una película japonesa del mismo nombre. Este juego fue el verdadero prototipo del survival horror. Exploración en mansiones, gestión de objetos, enemigos aterradores, todo lo que después perfeccionaría Resident Evil, nació aquí. Aunque nunca salió de Japón, su impacto fue enorme. Sin Sweet Home, probablemente el género habría tardado mucho más en nacer. Esta entrega merece el primer lugar por haber sido la precursora de grandes títulos. Cualquier juego de terror que veas o juegues, Sweet Home hace más de 30 años ya lo había creado. Si bien el número 1 de esta lista no tiene rival, Sweet Home es sin duda alguna el padre de los videojuegos de terror. Y en el primer lugar, el rey indiscutible, Resident Evil, o Biohazard en Japón. Lanzado en 1996 por Capcom, inspirado por Sweet Home y el cine de George Romero, llevó el terror japonés al mundo entero. Popularizó el término survival horror y estableció mecánicas que se volvieron estándar, recursos limitados, cámaras fijas, acertijos y tensión constante. Su éxito fue abrumador, dando origen a una de las franquicias más rentables de la historia, que trascendió el gaming y llevó al cine, la televisión y la cultura pop global. Sin duda alguna, Resident Evil no solo impactó a la industria, sino que definió cómo entendemos el miedo en los videojuegos. Estos 5 videojuegos no solo marcaron a generaciones de jugadores, también definieron lo que entendemos hoy como terror interactivo. Desde los experimentos iniciales de Sweet Home hasta el impacto mundial de Resident Evil y la profundidad psicológica de Silent Hill, Japón demostró que el miedo no se limita a una pantalla, sino que puede vivirse en carne propia. Y aunque títulos como Fatal Frame y Siren no alcanzaron el mismo éxito comercial, su innovación dejó una huella imborrable en el género. El terror en los videojuegos no solo nos asusta, nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido, a lo espiritual y muchas veces a nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Cuál de estos juegos te hizo apagar la consola de miedo? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo de la oscuridad. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Nos veremos muy pronto en otra noche de misterio.